¿Sabías que en el tabernáculo y en Israel había una representación o había un tipo de la iglesia, de ti y de mí como iglesia? ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre, gracias por esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos acercamos a ti para pedirte que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, para pedirte que nos guíes a toda verdad. Señor, te doy gracias por cada persona que está ahí del otro lado, Señor, de la, de la pantalla, Señor. Y quiero, Señor, suplicarte que me permitas transmitir el mensaje del modo como tú lo has revelado a mi corazón. Señor, no somos suficientes por nosotros mismos, Señor. No somos competentes por nosotros mismos, Señor. Por eso te suplico, lléname de tu Espíritu Santo en esta hora y permíteme hablar tu verdad, Señor, con denuedo y sin confundir a mis hermanos. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, así que estamos estudiando números y nos toca el capítulo número 8. Y en este número 8 vamos a ver una, una, una preciosa muestra de la iglesia, una preciosa muestra de cómo se anunciaba la iglesia ya en, en los tiempos en que Israel fue escogido, cómo estábamos nosotros puestos ahí de alguna manera. Vamos a meditar en la iglesia, perdón, el candelero y los levitas, un tipo de la iglesia y el creyente. Véngase al Números capítulo 8. Vamos a leer primero del 1 al 4. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así: encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Perdónenme, sonó el teléfono. Labrado a martillo desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Quiero que meditemos en cómo se refleja la iglesia en el candelero y en los levitas, cómo se refleja la iglesia en el candelero y los levitas. Y en primera instancia vamos a ver que el candelero es un tipo de la iglesia. ¿Por qué afirmamos esto? Mire, hay cosas interesantes aquí. La primera es el candelero labrado a martillo, es decir, necesitaba, el candelero era de oro puro, estaba hecho de oro puro, y ese oro puro era purificado por fuego. También el candelero era labrado a martillo, lo labraban hombres capacitados por Dios para labrar ese candelero. Eh, también, también fíjese que también fíjese que, pero me voy a apagar esto porque si no, no me van a dejar tranquilo. Ya está. También fíjese, mi amado, que labrado a martillo, purificado por fuego, el candelero fue labrado por hombres y del mismo modo el Señor eh, nos, nos toma como iglesia
y en el momento que nos toma como iglesia empezamos a ser purificados, así como por fuego, ¿verdad? Vienen pruebas, vienen dificultades a nuestra vida y nosotros no nos lamentamos y ni nos amargamos por el trato de Dios. Sabemos que las pruebas producen perfección, sabemos que estamos siendo perfeccionados, la iglesia está siendo perfeccionada. Sabemos que Dios usa seres humanos, hombres que son a veces utilizados para machucarnos, para pulir nuestro carácter, ¿verdad? Y vamos siendo purificados. También vemos que la iglesia muestra la luz de Dios. Y fíjese que estas 7 lámparas, dice aquí, que alumbraban hacia adelante. Mire lo que dice en el versículo. Dice, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Una cosa importantísima, si te lo tuviera que decir al revés, es el candelero contiene la luz. 7 lámparas son símbolo de perfección y, ¿sabes? Las 7 lámparas muestran una cosa: el Espíritu Santo arde con aceite, purifica con fuego, ilumina. Eh, eh, una verdadera iglesia o la verdadera iglesia siempre está mostrando la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Otra cosa es que aunque las lámparas, cada lámpara era hecha aparte, sin cada lámpara no habría luz. 7 es número perfecto de Dios y Dios usa la plenitud de su Espíritu Santo para glorificarse y glorificar su nombre en la iglesia. Otro asunto que es interesante es que el candelero contiene la luz, pero el candelero no es la luz, solo contiene la luz. De la misma manera, el candelero, la iglesia ilumina y contiene la luz de este mundo, pero no brillamos con luz propia. La luz que ve la iglesia es el Señor Jesucristo reflejado, perdón, la luz que ven los seres humanos es el Señor Jesucristo reflejado a través de nosotros, ¿verdad? Por la luz de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Cristo es reflejado a través de la iglesia por obra del Espíritu Santo. Otro asunto que quiero mostrarte aquí es que las 7 lámparas alumbraban hacia adelante, no hacia atrás. A mí me gusta mucho esto, meditando en la iglesia. Y perdóname que no te he hecho mucha historia y que he aplicado porque temo que el tiempo no me alcance. Pero fíjate que el candelero y las lámparas alumbraban hacia adelante. Hermanos, ¿saben qué? La iglesia ya no mira atrás. Toda la tiniebla ha quedado atrás para la iglesia. La iglesia mira hacia adelante. Dice en Hebreos que caminamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Caminamos mirando hacia adelante. La iglesia no mira para atrás, la iglesia no retrocede, la iglesia permanece firme. La iglesia conoce, la iglesia es la luz del mundo y la iglesia, aparte de que ella es guiada por la luz, la iglesia está mostrando la luz a este mundo de tinieblas y de oscuridad. La iglesia es vista por los hombres así de lejos. Unos menosprecian la luz, otros dicen yo quiero esa luz y empiezan a seguir. Entonces la verdadera iglesia era exactamente esto, era una muestra de la presencia de Dios. Mejor dicho, el candelero y la iluminación del lugar santo era una muestra de que Dios estaba ahí, era una muestra de que también Dios estaba ahí por voluntad propia y porque Él quiso mostrarse a los hombres. Ahora fíjese que le dije yo que hombres labraban el oro por mandato de Dios y esto son los ministerios en la iglesia, podrían tipificar los ministerios de la iglesia. También podrían tipificar personas con las que nos topamos y procuran hacernos daño, y a pesar de que procuran hacernos daño,
nos hacen un bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Oro para que en medio de esto, no te estoy haciendo una aplicación inmediata, te estoy mostrando cosas para que el Señor aplique directamente en tu corazón. Otra cosa que hemos visto es oro puro. Ese candelero estaba hecho de oro puro y eso también es una muestra de que para purificar el oro es por fuego y la iglesia es purificada así como por fuego. Entonces aquí vemos que el candelero era un tipo de la iglesia. Fíjense, ahora se los leo y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hablaron y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. ¿Ya vio? Hacia adelante. Dice, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Usted vio que muchas veces hay hombres que nos hacen daño, hay personas que nos hacen daño, hay situaciones que nos hacen daño. Y si usted pudiera imaginar, incluso lo vi en una representación que hicieron, eran 2 mimos y uno estaba sentado y representaba lo que se estaba esculpiendo y el otro era quien lo esculpía. Y se mostraba quien lo esculpía con un martillo y un cincel dándole forma. Y quiero que piensen esto, muchas veces nosotros nos enojamos contra el cincel y contra el martillo, pero lo que no entendemos es que Dios está por detrás dándonos forma, purificando nuestras vidas. No se asuste en las aflicciones, no se abata en las aflicciones, no piense, no, es que Dios me ha abandonado. Ahora aplico. No es que Dios me ha abandonado. Hermano, Dios no te abandonó, Dios está trabajando en ti. Señal de que Dios está trabajando en ti es que te están pasando cosas. Y fíjate que todas esas cosas siempre te guían a un mismo lugar. Los tiempos difíciles, los tiempos de aflicción, siempre te llevan a un mismo lugar. ¿Cuál es ese mismo lugar? La presencia de Dios. Siempre la presencia de Dios, siempre buscando la presencia de Dios, siempre caminando en la presencia de Dios, siempre en el minuto que te apartás empiezan las complicaciones o en el minuto que no te das cuenta de algo empiezan las complicaciones y ese algo te lleva a una sola cosa y es la presencia de Dios. Así que el candelero era un tipo de la iglesia, pero ¿qué de los levitas? Fíjense que los levitas eran un tipo del cristiano. Mire lo que dice en el versículo 5. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, y así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán con su ofrenda un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos
los hijos de Israel y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Hermanos amados, miren lo maravilloso. Piensen esto. Los levitas son tomados de entre todos los pueblos de Israel para servir en la presencia del Señor. Toda una tribu de todo un pueblo es tomada para servir en la presencia del Señor. ¿Sabe? Es un tipo de usted y de mí. De entre todas las tribus y reinos y naciones de este mundo, usted es tomado por Dios. ¿Sabe? Viene el Espíritu Santo, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted reconoce su pecado y usted acepta el señorío de Cristo y la salvación de Cristo, y desde ese momento para adelante usted es un siervo de Jehová. ¿Qué dije yo? Eso, un siervo de Dios, un siervo de Dios. Hermano, cosas interesantes que debemos entender en esto. Usted y yo somos siervos. Es decir, estamos en esta tierra para servir. Nosotros servimos a Dios a través de servir a las demás personas. No somos los servidos. Fíjense que los levitas tenían un gran lugar de honra, pero a pesar de que tenían este gran lugar de honra, no era para aprovecharse ellos del lugar de honra, era para servir a otros. Del mismo modo, usted y yo como iglesia no estamos para servirnos de los demás y para aprovecharnos de los demás. No. Así como nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, vino y se humilló y se hizo hombre y sirvió a los demás, y todavía aún sentado hoy en su trono a la diestra del Padre, continúa sirviendo, y el Padre continúa sirviendo, y el Espíritu Santo continúa sirviendo. Del mismo modo, usted y yo en esta tierra somos siervos, servimos a los demás hombres, servimos a Dios, mostrando la gloria de Dios a través de convertirnos en siervos de los hombres. Si usted se da cuenta, es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se mostró como siervo, siendo Dios, no escatimó al ser igual a Dios, se hizo siervo y de esa manera mostró al Padre. Lo rechazaron, lo crucificaron, se hicieron la burla de él, lo miraban como a bicho raro, lo menospreciaban, procuraban hacerlo caer, andaban buscándole errores, constantemente lo perseguían procurándole errores. No obstante todo el daño que le hacían, él continuaba sirviendo. ¿Entendió de qué se trata esto? ¿Entendió de qué se trata? Fíjese que tomados de entre todos los pueblos para servir en la presencia de Dios. Otro asunto interesante aquí es que ellos fueron rociados con agua. Los levitas, a manera de purificación, fueron rociados con el agua de la purificación. Mire cómo dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Rociados con agua, lavados con agua. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. ¿Verdad? Nos estamos constantemente lavando en y con la palabra. A medida que escuchamos la palabra nos vamos dando cuenta de lo que está mal en nosotros y empezamos a transformar nuestra vida a través de agarrarnos del Señor y obedecerle. La palabra nos muestra, y cuando la palabra nos muestra, ¿qué hacemos? Pues nos purificamos. Fíjense que ellos hacían pasar navajas sobre todo su cuerpo. Era una manera de decir, quiero despojarme de todo aquello que es desagradable, quiero despojarme de todo aquello que es que Dios que es desagradable a Dios. Quiero mostrarme y quiero estar delante de Dios de la manera más perfecta posible. Así que limpios, así que despojados de todo aquello que les quitaba de alguna manera la perfección. Eso es un tipo de usted y de mí como iglesia.
Nosotros estamos constantemente mirándonos en la palabra y quiere que le dé una prueba o quiere que le enseñe a comprobar si usted está siendo engañado cuando usted escucha la palabra, si usted está siendo engañado por Satanás. Mire, cuando usted escucha la palabra o cuando usted lee la palabra o cuando usted escudriña y estudia la palabra o cuando usted medita la palabra, siempre, siempre el Espíritu Santo lo llevará a mirarse usted en la palabra, no a mirar a otros, a mirarse usted en la palabra. Mírese usted. Cuando digan hombre perverso, no piense, ese es mi vecino. No, piense en usted. Cuando diga viejas chismosas, usted no piense, yo no soy vieja. No, usted piense, yo también podría ser chismoso, a veces chismeo. Mírese en la palabra. De eso se trataba esto. Ellos eran purificados por el agua de la palabra. Usted y yo somos purificados por el agua de la palabra. ¿Se ha estado limpiando últimamente en la palabra? Rociados con agua, purificados corporalmente. Necesitaban purificar su cuerpo, dice, pero también necesitaban purificar sus vestidos. Mire, un lavamiento interior, una purificación interior y una muestra exterior de que estaban limpios. Esto es santidad. Ellos eran rociados con agua, ellos eran purificados corporalmente, pero además de eso, ellos eran redimidos. Mire lo que dice. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Aunque ahí usted puede ver un sacrificio y está detallado el sacrificio. En el caso suyo y mío como iglesia, ¿sabe cuál fue el sacrificio? El Señor Jesucristo mismo. ¿Sabe qué sangre ha sido rociada sobre nosotros? Exactamente eso que está pensando, la sangre de Cristo. Por esa sangre somos guardados, protegidos, por esa sangre somos limpiados, esa sangre nos preserva, esa sangre hace que el enemigo tema acercarse a nosotros. Somos limpios por la sangre de Cristo, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. La iglesia está redimida con la sangre de Cristo, la iglesia está apartada a través de la sangre de Cristo. Dice, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Usted y yo somos ofrenda al Señor. Somos del Señor, dados para este mundo, pero para el Señor somos una ofrenda de este mundo para el Señor. Se lo repito, somos del Señor. Hemos sido tomados por Él y para Él. Pero en este mundo, y hemos sido dados para servicio de los demás hombres. La iglesia está en servicio, la iglesia está en tiempo de servir. Usted en este tiempo preelectoral no cometa un error que yo lo he cometido antes, ponerse a discutir y pelear por política. No lo haga, mi amado, ¿sabe? Sea iglesia. Entonces, en este tiempo usted muéstrele a la gente la importancia, no de un candidato, sino de mirar qué candidato en sus propuestas se apega más a lo bíblico. ¿Qué candidato en su propuesta se aparta más de la agenda progre, de la agenda que guía a los hombres a la impiedad, al hacer lo que ellos quieren, al no someterse a Dios? Fíjese quién está ofreciendo este tipo de cosas y vote por esa persona. Pero ¿sabe qué? Sepa que lo que va a ocurrir el 18 de octubre será la voluntad de Dios. Mientras llega ese día, oremos como iglesia. Clamemos al Señor, pidámosle, Señor, por favor, Señor, restaura este país. Señor, permite que la iglesia pueda ser iglesia y pueda caminar como iglesia y pueda andar en la verdad. Y Señor, pueda transmitir la verdad. Permítenos servir a Bolivia, Señor, desde donde estemos. Señor, desde nuestro celular, en nuestro trabajo, cuando vamos en el micro, en el colectivo, cuando vamos en nuestro auto, Señor, que estemos sirviéndote a ti a través de servir en esta tierra a los hombres, mostrándoles Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que los levitas eran un tipo del pueblo cristiano, escogidos de entre todos los pueblos para mostrar la gloria de Dios sirviendo. Fíjese que no eran tomados como los guau. Eran siervos. ¿Sabe? Probablemente la gente miraría y diría, pero qué ridículo el trabajo de los levitas. Sí,
Increíble, ni siquiera lo dejan hacer otras cosas y lo único que tienen que hacer es cargar los utensilios, el tabernáculo y llevarlos de un lado a otro. Probablemente algunos lo menospreciarían y dirán, ¿qué es ser levita? Pues ser levita es ser un cargador. Como pasa ahora, ¿verdad? Probablemente alguien diría, ¿pero qué es ser cristiano? ¿Pero qué te crees vos por ser cristiano? No importa. Aunque lo menosprecien, usted siga sirviendo a esa gente. ¿Sabe? Si usted es esposa, por ejemplo, y su esposo es impío, gánelo con una actitud casta y respetuosa. Que él no solo la vea a usted una mujer preciosa que él escogió para casarse con ella y que ahora la está menospreciando, sino que él pueda ver a Dios mismo a través de usted, que él pueda ver la benevolencia de Jehová a través de usted. Si usted es un esposo y está casado con una persona inconversa, y esta persona inconversa lo menosprecia, no importa, usted siga amándola, usted siga protegiéndola, usted siga mostrándole la gloria de Dios, porque estamos para eso, estamos para servir. Si usted es cabeza de algo, muestre con su actitud que usted es siervo, porque todo aquel que quiera ejercer el ministerio en la actitud correcta deberá servir a los demás. Oye, ¿quieren ser el mayor ustedes? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Quieren ser el mayor de todos? Serví a todos. Serví a todos. Entonces, sirvamos, hermano. ¿Sabe? ¿Es usted hijo? Honre a sus padres. Muéstrele a sus padres inconversos que hay un Dios que cambia los corazones. Otra cosa interesante de esto es que como iglesia nosotros representamos a Cristo. Los levitas representaban a Dios. Eran, eran la tribu escogida y estaban sustentados por Dios, sostenidos por Dios y servían a Dios. Eso es la iglesia, eso somos usted y yo. Así que si el candelero era un tipo de toda la iglesia, los levitas eran un tipo del pueblo cristiano. Te muestro el bosquejo que te voy a mandar luego por WhatsApp. Los levitas, un tipo del cristiano, tomados de entre todos los pueblos para servir en la presencia del Señor, rociados con agua, purificados corporalmente, redimidos, apartados, sirviendo a los demás hombres para la gloria de Dios. Y esto me lleva, por cierto, si se dan cuenta, también los levitas fueron presentados como primicias. Eran las primicias. Fíjense que de alguna manera los levitas también representaban al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es las primicias. Pero sabe, la iglesia también es las primicias. Dice en Santiago 1:18 que usted y yo somos primicias, que todo aquel que es iglesia es primicia. Y con esto me quiero ir al punto 3. Y es que, hermano, si tú eres iglesia, al igual que los levitas sabían cuando tomaban conciencia de que ellos eran levitas, todo levita que tomaba ya conciencia de que era levita sabía que había sido separado con un propósito. Y hermano, si tú eres iglesia, tú tienes que saber que has sido separado con un propósito. Hoy en día la mente de lo que se llama iglesia está tan distorsionada por causa de los agoreros, por causa de los indoctos, de los mentirosos, de los que buscan sacar ganancia de la iglesia. Y te dicen tu mejor vida ahora, que Cristo murió para que tú seas rico y que Cristo murió para que tú hagas lo que tú quieras, para que tú disfrutes, para que tú nunca te enfermes. Pero eso no es verdad. Cristo no murió para eso. Cristo murió para separarte para un propósito. El propósito tuyo es la gloria de Dios. ¿Y cómo se refleja la gloria de Dios en ti? A través de que sirves a los demás. ¿Cómo se refleja la gloria de Dios en ti? En que en todo tiempo y en toda situación tú glorificas a Dios. Cuando estás bien, aparentemente bien, y cuando estás aparentemente mal. Porque a la hora de la verdad, los creyentes siempre estamos bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces,
Pero aquí podemos ver que los levitas eran separados con un propósito. Y te quiero mostrar lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Hay un tiempo determinado por Dios. Hay un tiempo. No te desesperes, porque no, pero ¿dónde sirvo? ¿En qué sirvo? No. Dedícate a glorificar a Dios. Sirve a los demás, ayuda a los demás, muestra la palabra, envía versículos, estudia la palabra, comparte con el que no conoce, muestra a Cristo en todo tipo. Si tu vecino necesita algo, ayúdale. Si tu vecina necesita algo, ayúdale. Cuando vayas por la calle, si alguien necesita ayuda, préstale ayuda, bendícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Haz eso. Porque llegará un momento en que Dios te tomará, porque quiero decirte que tú has sido llamado como iglesia con un propósito, separado con un propósito. Los levitas no eran como cualquier otro hombre, los levitas eran personas especiales. También tú eres una persona especial. Dice, los levitas de 25 años arriba entrarán, me perdí, a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo, versículo 25, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Es decir, había un tiempo determinado. Del mismo modo, hay un tiempo determinado para la iglesia. La iglesia tiene un tiempo determinado y dentro de un tiempo, y ya como que se huele a eso, la iglesia podría ser tomada y llevada a la presencia del Señor, ¿verdad? Y habrá un momento en que tú seguirás sirviendo al Señor y reinarás juntamente con Él. Pero hoy en este tiempo servimos al Señor sirviendo a los demás. Hay un tiempo para ello, dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. ¿Por qué era esto? Si te tengo que hablar de los sacerdotes, ellos necesitaban, ministraban cargando cosas, entonces arriba de los 50, una persona ya no está en condiciones de andar cargando cosas, ¿verdad? El Señor nunca te da más de lo que puedes soportar. Del mismo modo el Señor hacía con ellos. Ahora, tú dirás, bueno, pero entonces una persona de 50 años para arriba ya era desechada. No, ellos seguían sirviendo. En el versículo 26 dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Hermanos, hablemos de que somos separados con un propósito. Fíjense que un levita, le hago un recuento de esto, fíjense que un levita, mi hermano amado, era escogido desde antes de nacer. No es que alguien podía decir, bueno, yo escojo en la eternidad, yo voy a escoger nacer levita. No. Nacían levitas por voluntad de Dios, eran escogidos antes de nacer, pero además de eso, eran llamados por Dios. Dios tomó a los levitas y los llamó. Y además de eso, eran preparados por Dios. No es que un levita nacía y ya podía ir al tabernáculo y ministrar, no. Tenía un tiempo de preparación. Eran llamados a los 25 años, pero tenían un tiempo de preparación. Ellos recién comenzaban a trabajar a los 30. Ellos ejercían el ministerio a los 30. Mientras tanto, 5 años ellos se preparaban, miraban qué debían hacer, qué no debían hacer, aprendían de los errores de los demás, eran instruidos. Hermanos, la iglesia es eso. Estamos constantemente instruyéndonos, y el tiempo lo determina el Señor. Así como para los levitas, el Señor determinaba, van a trabajar desde los 25 hasta los 50, y luego de los 50 para adelante van a hacer otro tipo de servicio. Del mismo modo, cada creyente está en manos del Señor. Y el Señor sabe y decide en qué te usa, sabe cuándo te usa. Así que eran escogidos, eran llamados, eran preparados, luego eran santificados. Ellos estaban apartados exclusivamente para Dios. Pero además de eso, eran cuidados. Dios los cuidaba. ¿Sabe? Esto es glorioso. Porque usted y yo cumplimos un propósito en esta tierra. Y el propósito es mostrar la gloria de Dios. Los levitas eran portadores de la gloria de Dios. Cuando la gente veía a los levitas llevando esos bultos, la gente decía, wow, ahí va la gloria de Dios. Y aunque mientras ellos transportaban todo estaba velado, ellos sabían que lo que ellos llevaban era la gloria de Dios y tenían que llevarla como, según y conforme. Usted y yo también. Mi amado, hay muchas de las cosas que hacemos
que no las entendemos a plenitud. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios y no tenemos respuestas para todas las preguntas, pero sí tenemos respuesta para todas las necesidades de cada hombre. No podemos satisfacer las inquietudes de todo hombre, pero podemos satisfacer las necesidades. Y para eso tenemos un recurso maravilloso, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y Cristo mismo reflejado en nosotros. El anhelo de mi corazón es que esto te hable. Y si tú eres un creyente de verdad y a lo mejor has estado confundido y tú piensas, no, yo soy iglesia, tengo que ser rico y tengo que ser poderoso y quites esa manera de pensar. Por cierto, quiero decirte, Dios puede hacerte rico, inmensamente rico. Si hay un propósito en ello, si la gloria de Dios está inmiscuida en que tú seas enriquecido, Dios te va a enriquecer. Pero si las riquezas te van a destruir o te van a apartar del Señor, con toda seguridad que Dios no te va a dar riqueza. Dios te va a dar siempre lo necesario, lo suficiente. Y sabes, Él dijo, oye, teniendo techo, teniendo ropa y comida, estén gozosos, alégrense. Así que vemos a la iglesia y al creyente reflejado en este capítulo 8, en que el candelero es un tipo de la iglesia, los levitas son un tipo del cristiano y podemos ver que ambas cosas que tipifican la iglesia y el cristiano eran escogidas, llamadas, separadas, preparadas, santificadas de antemano y eran utilizados por Dios, para Dios y en la gloria de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, hemos sido lavados, nuestra vida ha sido cambiada, nuestra mente ha sido cambiada, tenemos la mente de Cristo. Nuestro corazón está siendo transformado cada día nos estamos despojando de aquello visible que estorba a la gloria de Dios y cada día nos estamos lavando con el agua preciosa de la palabra. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo glorioso de habernos salvado, Señor, y te pedimos en esta hora que nada estorbe el propósito por el que hemos sido llamados, que nada perturbe el propósito por el que hemos sido llamados. Señor, que mis hermanos y yo seamos buena iglesia, verdadera iglesia, y que mis hermanos y yo seamos verdaderos siervos tuyos. Señor, bendice a cada persona que está ahí del otro lado de la pantalla. Y Señor, háblale a su corazón y revélate en su corazón. Y Padre, que en este día haya edificación en tu casa. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, nos vemos en un rato más para estudiar Primera de Samuel. Chao, bendiciones. Y no te olvides que si tú quieres recibir por WhatsApp o los bosquejos y el audio de estas enseñanzas, me puedes pedir en los comentarios del Facebook o también me puedes mandar un mensaje a más 591-721-00403. Ese es mi número de WhatsApp. El Señor te bendiga.